La adicción a opiáceos ha cambiado mucho en las últimas décadas y es tan mortal ahora como lo era antes, pero diría que afecta a muchas más personas que en el pasado. Ha existido durante mucho tiempo. Gracias por tenerme aquí. Gracias, Don. También queremos presentar a nuestro Conrad, el señor Joel Solomon, que es uno de los fundadores de la fundación. Me alegro de estar aquí. Es un placer informarles sobre esta enfermedad traicionera y estar con estos caballeros. Gracias. Empezaremos con la entrevista y las preguntas que tenemos para Don. Esperamos que los espectadores aprendan más sobre los opiáceos y su impacto en la comunidad. Tenemos varias preguntas para Don. Una pregunta que pensamos hacer es, ¿qué son los opiáceos, Don? En resumen, los opiáceos son analgésicos que surgieron de la flor de opio hace miles de años. Se sabe que el opio se usaba en la antigüedad. Los constructores de pirámides usaban alcohol y cannabis, y el opio se usó poco después. Esto ha existido por miles y miles de años. Los opioides actuales, como codeína, heroína y morfina, vienen de la flor de opio. Hace poco aparecieron los opioides sintéticos. Estos sintéticos tienen el mismo efecto y peligro que los opiáceos naturales. Los sintéticos han causado la epidemia actual de opiáceos. Ahora dejemos que nuestro amigo Joe haga algunas preguntas. Una pregunta es si los opioides son solo fabricados por farmacéuticas. Hoy, la mayoría de las pastillas y medicamentos que obtenemos usados con fines médicos para el manejo del dolor son fabricados por compañías farmacéuticas, pero ahora tenemos la terrible epidemia de fentanilo, donde píldoras falsas y drogas ilegales se fabrican en almacenes en China, México y otros países, inundando el país. Todos saben del fentanilo, el más peligroso, de lo que quizás hablemos un poco más adelante. Todo eso se fabrica fuera de las farmacéuticas, en almacenes o lugares que definitivamente no son aceptables para garantizar la dosis precisa. Estas píldoras inundan nuestro país. Hoy están poniendo fentanilo en todo, desde dulces hasta otras drogas. Y claro, fabrican sus propias pastillas, y esto está empeorando. Así que, sí, sin regulación, es peligroso dejar que extraños lo hagan, ¿no? Sí, algunos de estos medicamentos, clasificados como opiáceos, tienen nombres como en los 70, cuando luché contra mi adicción, el Percadent era mi droga preferida. Había otros medicamentos, Dilaudid, Demerol, Tilox. Todos estos medicamentos venían fácilmente en forma de píldora. Percadent era oxicodona y aspirina combinadas. Más tarde crearon el Percocet, que es oxicodona con Tylenol combinados. Creen que añaden aspirina o Tylenol a la oxicodona por su efecto analgésico. En realidad, estos aditivos duplican el efecto analgésico del narcótico. Por eso se usa este relleno en estos medicamentos. En los años 70 y 80, estos medicamentos eran difíciles de conseguir, excepto para médicos. La gente buscaba médicos que recetaran fácil o tras accidentes, seguían con ellos. Si tenían personalidad adictiva y habían empezado a adicción a opiáceos, con el tiempo se agravó más cuando alrededor del año 2000
se inventó la oxicodona y se recetó ampliamente al público por sus potentes efectos analgésicos y sus efectos adictivos extremadamente fuertes. Y la oxicodona se convirtió en el rey de todos los medicamentos opiáceos recetados. Don, ¿cuál es la diferencia entre un opioide recetado y uno callejero? Como dijo Joe, lo principal es que no está regulado. El carofentanilo es la droga que llaman fentanilo, pero es carofentanilo. Ha matado a más de 150,000 estadounidenses solo este año. 55,000 personas murieron en toda la guerra de Vietnam. En toda la guerra de Vietnam, 55,000. Esa cifra se triplicó solo por sobredosis de fentanilo, que es carofentanilo. El carofentanilo es 10,000 veces más fuerte que la morfina. En realidad es 1000 veces, 100 veces más que el fentanilo normal. Una dosis de carofentanilo es del tamaño de un grano de arena o sal. Puede caber en la punta de un bolígrafo. Y este pequeño grano es una dosis de carofentanilo. Al fabricar estas pastillas falsas de oxicodona de 30 miligramos en almacenes, las compañías ilegales suelen poner un grano de fentanilo por píldora. Pero al hacerse en un almacén, a veces 15 o 20 granos caen en una sola píldora. Estas píldoras son conocidas por la policía, consejeros y el público como píldoras calientes. Por eso, un adicto a estas pastillas de fentanilo puede tomar hasta 10 o 15 al día. Usualmente, las sobredosis en estas personas vienen de una sola pastilla, y como no saben qué contiene, no tienen forma de saberlo. Así que la mayoría de sobredosis vienen de una píldora, una sola píldora. ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de estos opioides recetados que todos parecen consumir hoy? Buena pregunta. Si notas que un familiar empieza a actuar de forma extraña, estos son los efectos secundarios típicos, especialmente tras una lesión y uso prolongado de narcóticos. Cuando su personalidad empieza a cambiar, uno de los signos es la picazón y el rascado constante. Cuando alguien se rasca mucho, se llama picazón por opiáceos. Rascarse la nariz o mucho en general indica uso de narcóticos. Cabecear es otro signo. ¿Han visto vídeos de zonas con fentanilo? Gente en la calle inclinándose, casi cayendo, pero no caen. Eso se llama cabecear. Puedes hablar con alguien, incluso familiar, que parece normal, ya que los opiáceos no se notan como el alcohol, pero algo que notarás es que al hablar con ellos, en medio de una frase, de repente se duermen de pie y luego despiertan y siguen hablando como si nada hubiera pasado. Y es, ¿qué te pasa? Ah, estoy cansada, no trabajé, me acosté tarde, esto y lo otro. Pero este cabeceo es muy evidente y obvio cuando alguien usa narcóticos, sobre todo fentanilo. Gracias, Tom. El consumo de estos opioides falsos, ¿qué señales ves mental, física y emocionalmente? Muchas veces, si tienes una hija adolescente o algo así que ha empezado a probar esto, estos signos de cabeceo, picazón, dormir hasta tarde, cambios raros de humor, cambios bruscos, irritabilidad, ira repentina, dinero que desaparece, empieza a faltar dinero de repente, cosas que desaparecen, cambios de conducta.
Como suelo decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Los amigos pueden cambiar. Estas señales que la familia ve suelen ser avisos de que algo está pasando. Eso es terrible. ¿Qué precauciones pueden tomar los padres cuando se receta esto? ¿Es algo que puedan hacer? Recetar medicamentos con seguridad, esa es una buena pregunta. Si un adolescente deportista o niño activo se lesiona y le recetan un medicamento narcótico para llevarse a casa, generalmente es Sarsol, a veces en dosis baja, pero sigue siendo un narcótico. Medicamento. Al dar este tipo de medicina, hay que tener mucho cuidado y guardarla bajo llave para que solo un adulto responsable pueda administrarla y medir la dosis correctamente según lo prescrito. Se debe dispensar según lo recetado y a menudo se intenta, si es posible, dar una dosis cuando dice 3 veces al día y luego si el niño se queja de dolor, puedes dárselo de nuevo. No siempre tiene que ser 3 veces al día, puede ser 2 veces al día. Claro que no quieres que sufra, por eso se receta, pero es un medicamento con el que hay que tener más cuidado que con otros más comunes. Es un medicamento serio, que debe ser observado, vigilado y tomado en serio. Gracias, Tom. Para seguir con las preguntas de Joe, nosotros como padres, si sufrimos una lesión o enfermedad y nos recetan estos opioides, pero tenemos niños pequeños en casa, ¿cuáles son las precauciones de seguridad más comunes que debemos tomar para evitar que los niños tengan acceso a estos medicamentos recetados? Mucha gente los termina de usar, pero realmente no los desecha y los guarda en casa. Y como padres, a veces no sabemos si nuestro hijo usa drogas, y sin querer le llevamos drogas a casa. Normalmente oímos al médico decir que al terminar el medicamento lo desechemos. Hay formas específicas de desechar este medicamento. ¿Qué precauciones deben tomar los padres con medicamentos recetados que ya no usan? Buena pregunta. Una de las primeras cosas es que cuando los padres tienen un hijo al que se le recetan analgésicos fuertes a base de narcóticos, al menos uno de los padres, si no ambos, debe estar a cargo de este medicamento y tomarlo muy en serio. Además, antes de que el médico lo recete, hagan preguntas sobre el medicamento. ¿Este medicamento es alergénico? ¿Es a base de narcóticos? Debemos tener cuidado con él. Y cuando el médico, asistente o enfermera le den el medicamento, ¿me lo puede explicar brevemente? Sí, este es un medicamento adictivo. Es a base de opioides. Hay que tener mucho cuidado. Algunos medicamentos para el dolor no son narcóticos, pero igual requieren vigilancia y no tienen propiedades adictivas. Pero con medicamentos adictivos a base de narcóticos, al menos un padre debe encargarse de administrar el medicamento cuando sea necesario. Ambos padres deben estar informados. Si hay otros hermanos en casa, y esto es importante si un padre está herido, es mejor mantener las cosas en secreto si es posible. Sería triste traer a casa a otro niño en esta situación, así que intenta ser discreto si puedes. No dejes los medicamentos en la encimera de la cocina. Tampoco deben estar en el alféizar de la ventana. Este medicamento debe guardarse en un lugar muy seguro. Si se puede cerrar con llave, mejor aún.
El medicamento debe estar oculto, fuera de vista y controlado. Si tienes un adolescente que crees que prueba drogas, cuenta las pastillas. Si tienes 30 y das 3 al día, al herido o adulto que las toma, cuenta las pastillas, incluso si están bajo llave, y asegúrate de que la cantidad sigue ahí, se controla y se administra según la prescripción médica. Cuando el tratamiento termina, mucha gente no quiere deshacerse de la medicación. Piensan, si me lastimo, necesitaré esto después. Ya sabes, la gente suele pensar así. Este medicamento, al terminar, realmente debe ser destruido o desechado adecuadamente. No se recomienda tirarlos por el inodoro, pues contamina el agua en las ciudades. Así que tirarlos por el inodoro es algo que definitivamente no se debe hacer. La policía puede indicar lugares donde llevar medicamentos para su destrucción. En cada ciudad la policía tiene puntos para entregar y destruir medicamentos viejos. Si se guardan en casa, alguien podría encontrarlos sin necesitarlos. Eso es seguro. ¿Qué pasa si llevan opioides recetados en el auto o encima? Preguntan si eso es ilegal, y obviamente todos sabemos que si la receta está a nombre de la persona, no es ilegal. Otra pregunta común es sobre las consecuencias de compartir medicamentos recetados, algo que mucha gente hace. Primero, hablemos de viajar con medicamentos. El medicamento siempre debe estar en su frasco original con la receta. Algunos ponen 2 o 3 pastillas en otro frasco para llevarlas en el auto si les duele algo. Mucha gente hace esto, pero si las sacan del frasco original y las llevan sueltas en el auto, si los paran y la policía las encuentra, pueden acusarlos de posesión de sustancia controlada hasta que muestren la receta en la corte. Aunque le digan al policía, tengo receta, está en casa, les dirá rápido que debe estar en el frasco. Pueden ser acusados, ir a corte, mostrar la receta y se aclarará todo. Pero lleva tiempo, dinero y molestias pasar por algo así. Por eso el medicamento siempre debe estar en su frasco original. Compartir medicamentos es un delito grave en Estados Unidos. Se llama desvío de medicamentos. Lo llaman desvío de opioides o desvío de medicamentos. Y desvío significa simplemente lo que dijiste. Das tu medicamento recetado a otra persona. Esto se llama desvío de medicamentos y es un delito grave en la mayoría de los estados. Muchos venden sus medicamentos recetados con valor narcótico. Todos saben que es delito grave, desvío y venta de narcóticos recetados. Hay varios casos que cruzan fronteras estatales y cualquier otra cosa relacionada. Vender o compartir medicamentos puede ser un delito grave serio. Puede tener consecuencias legales. A veces puede resultar en tiempo en prisión. Este es un asunto muy serio. Gracias. ¿Son estos medicamentos recetados más potentes ahora que antes? Sí. ¿Han evolucionado? Sí. El fentanilo, por ejemplo, se empezó a recetar a principios de los 2000 con fines médicos. Antes, el fentanilo era solo para enfermos terminales, cáncer grave o lesiones muy severas. Estos narcóticos fuertes no se distribuían al público en general. El fentanilo se usó primero en hospitales como anestesia, similar a la morfina intravenosa. Cuando se empezó a recetar, hasta hacían piruletas de fentanilo en los 2000. No sé si lo recuerdas. Sí.
Chupaban las piruletas de fentanilo para aliviar el dolor y luego las dejaban. Y pensar que eran piruletas, por Dios. Sí, hubo casos de niños que los obtuvieron, pero esos incidentes se eliminaron rápidamente. Los parches de fentanilo se usaban para el manejo del dolor intenso. Como parches de nicotina, permitían que el fentanilo se absorbiera por la piel, pero el fentanilo es una droga extremadamente potente. Se absorbe por la piel sin necesidad de ajustes específicos. Estos fármacos se volvieron más potentes, sobre todo con el OxyContin de 80 miligramos en las calles. Esto provocó una explosión a principios de los 2000. Había fábricas de pastillas en Florida. Sí, la gente iba allí. Sí, un médico falsificaba radiografías y volvían con cientos o miles de pastillas. Así comenzó la epidemia de opioides que vivimos hoy. Cuando los médicos cerraron el tema legal y se expuso el OxyContin, cortaron rápidamente los medicamentos a los pacientes. De golpe, estos pacientes totalmente adictos al OxyContin y otros narcóticos quedaron sin nada y en la calle. Cientos, si no miles, de estas personas recurrieron a la heroína después de eso. Esto ocurrió desde alrededor de 2010 y durante varios años cuando los cortaban pasaban a drogas callejeras y eso continuó, desembocando en la epidemia de fentanilo que tenemos hoy. No sé si me desvié del tema, parece que sí. A mí me pareció bien. Sí, te metes mucho en el tema, pero el fentanilo empezó como una buena droga para el dolor, ¿no? Pero ¿qué es realmente el fentanilo? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? Bueno, el fentanilo original y su uso médico actual en hospitales, usado correctamente, tiene su lugar incluso en anestesia y demás. Cuando el fentanilo empezó a fabricarse ilegalmente y a llegar desde laboratorios de otros países a Estados Unidos, la situación empeoró. Y cuando el fentanilo no bastaba, descubrieron que el carfentanilo era más barato, potente y rentable de producir. Como dije, una dosis es apenas un grano de arena. Se ha atrapado a gente entrando a con mochilas con suficiente fentanilo para matar a todos en grandes ciudades. Solo una persona con suficiente para matar a toda una ciudad. Esto cambió todo cuando el carfentanilo llegó a las calles e inició la epidemia. En Charan Parkway Toyota, aquí en el corazón de Savannah, sabemos que lo que buscas es seguridad y confianza en tu próximo vehículo. Aquí, cada cliente es parte de nuestra familia y como familia te ofrecemos las mejores garantías para que conduzcas tranquilo. Con técnicos certificados en el área automotriz esperamos que tu experiencia sea única, desde la venta hasta el servicio. Ven a Charan Parkway Toyota, donde la excelencia y tu satisfacción son nuestra promesa. Básicamente, eso responde a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que el fentanilo sea tan peligroso en la calle? Porque en un hospital está medido y regulado, obviamente. Exacto. ¿Qué lo hace tan peligroso para quienes creen comprar otra cosa, pero reciben una píldora caliente? En nuestro caso, eso es lo que le pasó a Sebastián. Así es. Esa única pastilla le quitó la vida porque era una de esas píldoras calientes. Exactamente. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué es tan peligroso en la calle? Una razón es que la heroína empezó a mezclarse con fentanilo, causando una explosión. Luego la heroína desapareció y solo quedó fentanilo puro en el mercado. Y luego, al pasar del fentanilo al carfentanilo, que podría usarse en lo que inició la epidemia de la píldora azul. Eso cambió las cosas.
Algunos creían comprar pastillas farmacéuticas legítimas porque se parecían mucho. Tienen el sello azul 30. Son del mismo tamaño. Todo encaja. La gente pensó que obtenía lo auténtico, pero no era así. Así comenzó a volverse un gran problema. Cuando se dieron cuenta de que era fentanilo puro, ya estaban muy adictos. Y la abstinencia del fentanilo es horrible. La abstinencia del fentanilo es peor que la de otros narcóticos, créelo o no. Es lo peor, es peor. Es muy difícil desintoxicar a alguien que ha usado fentanilo por mucho tiempo. Lo han usado tanto que llegan a un punto donde no pueden vivir sin él. Y también el hecho de que empezaron a meter fentanilo. Tuve un caso hace un año. Una señora vino a mi oficina. Ella y su esposo usaban cocaína. Solo usaban un poquito los fines de semana. Cosas así. Habían comprado medio gramo de cocaína en un bar de nuestra isla. Llegaron a casa, lo dividieron e hicieron un par de líneas. Y ella dijo, me siento enferma. Luego recordó que era cocaína cortada con fentanilo. La cocaína estaba adulterada y el marido se enfermó. Ella pasó 5 días en cuidados intensivos cardíacos tras un infarto y casi muere 2 veces. Y no sabía que iba a consumir fentanilo. Esa es la cuestión. Otra razón por la que compran otras sustancias. Se halla en marihuana, se encuentra en pastillas de Xanax que creen que están comprando Xanax real. Son falsificaciones que parecen auténticas, sabes, a simple vista, y pensaban que al comprarlas eran solo pastillas de fentanilo. La gente es engañada al comprar drogas mezcladas con fentanilo. El fentanilo se ha infiltrado en otras drogas y formas. Hoy en día, la dificultad de romper la adicción a opioides y otras drogas, ¿cómo lo comparas? Porque tienes muchos pacientes que no necesariamente toman opioides, pero podrían estar consumiendo cocaína, o podrían estar usando metanfetamina, podrían estar fumando marihuana. En tu experiencia, ¿cómo se compara dejar o romper el ciclo de adicción a opiáceos hoy en día con otras drogas? En los 80 salió la cocaína y todos la usaban, además de seguir fumando marihuana. Muchos no necesitaban programas de 12 pasos, se recuperaban solos, maduraban, formaban familia y lo dejaban. Pero hoy con los opiáceos es totalmente diferente. La gente no los supera sin algún tipo de ayuda. Comparando tu experiencia, ¿qué diferencia hay entre dejar esas drogas y los opiáceos actuales? Lo difícil de hablar de opiáceos es que, como dije, el opio existe hace milenios, igual que el alcohol y el cannabis. Pero las drogas opiáceas producen una sensación de éxtasis. Cuando alguien toma opioides, siente una paz onírica, como los alcohólicos que hallan alivio del estrés y aburrimiento. Es una sensación maravillosa, difícil de igualar. Con esta sensación, pueden ocultar su adicción por años hasta que la familia lo descubre y los confronta. Cuesta mucho dinero. Su comportamiento cambia. Como dije, la familia se da cuenta rápidamente, y lo que ocurre es que no pueden superar el efecto de esta droga. Y la sensación que produce esta droga es muy intensa. Si la dejan, el recuerdo de esa sensación produce euforia. Esto hace que quieran volver a consumirla. No pueden olvidarla, sobre todo si tienen genética adictiva y rasgos de personalidad adictiva. Y así, cuando se vuelven adictos a esta droga específica, el recuerdo dura mucho tiempo. Incluso después de un tiempo limpio,
Es como si quisieran volver a ese estado de ensueño que tenían al inicio, y ese recuerdo los arrastrará a intentarlo una vez más, solo una vez más. Hace 2 meses tuve un paciente con 9 meses limpio. Al salir del tratamiento, al mes sufrieron una sobredosis. Un sábado les administraron Narcan y se recuperaron. Una semana después, sufrieron una segunda sobredosis. Fueron encontrados, les dieron Narcan y los salvaron. Y otra semana después, sufrieron una tercera sobredosis. En 3 semanas, casi mueren 3 veces por sobredosis y aún querían consumir. Esa es la atracción de la adicción a opioides. Parece que después de casi morir una vez, uno pensaría, mejor lo dejo. Uno pensaría que tras 3 sobredosis casi fatales en un mes, y así es la fuerza de la adicción a opioides. Es muy, muy difícil de superar, como dijiste, en comparación con otras drogas que podemos dejar atrás en un periodo relativamente corto, con ayuda, recuperación, terapia y programas de 12 pasos, que es la principal forma de recuperarse de la adicción. Y esa es la atracción. Parece que el mayor problema es que nunca sabes qué estás tomando, ¿no? Podrías no tener una segunda oportunidad si tomas pastillas falsas sin supervisión. Ese es un gran problema. ¿Qué opinas? El año pasado hubo 160,000 sobredosis en este país. ¿Qué piensas? ¿Crees que los opioides son los más usados por jóvenes aquí? Cannabis. ¿Es esa la droga más consumida actualmente? La sustancia más usada por adolescentes hoy es la nicotina, créelo o no. Vaporizadores. Los vapes son los más usados. Abuso. Como si algunos dijeran, eso no cuenta como droga. Es una sustancia que altera el estado de ánimo. Así que la nicotina es el número 1. El segundo es el cannabis. El cannabis ahora es el número 2. Especialmente ahora que es legal en algunos lugares. Es legal en muchos estados, y también están los peines y vapes que pueden usar. Los hash holes y vapes son muy convenientes, pero han descubierto que también son muy peligrosos. Descubren que causan inflamación cerebral, estos THC, porque hablan de los pines, pero esa es la segunda sustancia. La tercera es el alcohol, pero con las drogas duras suelen ser sustancias mezcladas con fentanilo o que lo contienen, o experimentos con drogas relacionadas al fentanilo, y esa cifra sigue creciendo. Bueno, la siguiente pregunta es sobre mi hijo Sebastián, y me resulta difícil estar aquí, porque hoy, saben, hoy habría cumplido 23 años, era muy joven, y su adicción fue muy breve. Y aunque estaba dispuesto a recibir ayuda, porque sé que la quería, sí, yo también, pero fuiste parte de su proceso de recuperación de la adicción. ¿Puedes comentar brevemente tu experiencia aconsejándolo, incluso queriendo tanto, el ansia lo superaba? ¿Cuál fue tu experiencia con él durante ese proceso, brevemente? Sé que podría ser largo, pero Sebastián te aprecia mucho. Pero tenía que preguntar esto. En 2017 perdí a 17 personas en solo 8 meses. Dirigía un centro de rehabilitación en Wilmington, Carolina del Norte. 16 de 17 muertes fueron por sobredosis de fentanilo. La mayoría tenían entre 20 y 30 años. La mayoría estaban en sus 20s. 3 eran amigos míos. Estaban en recuperación y sus sobredosis fueron similares a la de Sebastián. Habían estado limpios un tiempo. Uno llevaba 3 años sobrio. La primera vez que recayó, murió por sobredosis. Sebastián era uno de esos jóvenes que quería mejorar. Un año antes, cuando pasó por tratamiento y vino a verme, empezó a estar dispuesto a aceptar consejos, ir a reuniones de 12 pasos, verme cada semana, cambiar, intentar cambiar de amigos, pero eso es algo que a los jóvenes les cuesta mucho,
cambiar de amigos, sobre todo si han estado con ellos mucho tiempo. Trabajamos en todo eso, pero lo importante es que Sebastián quería estar limpio y sabía lo peligroso que era el fentanilo. Sabía lo peligroso que era. Pero como dije, el tirón del fentanilo, un opioide tan fuerte y poderoso, es tan intenso que la gente recuerda cómo les afectó y lo que sintieron y vuelven una vez más, pensando que esta vez será diferente. Pero la diferencia es que hoy mueren muchas personas a diario por fentanilo, y varias han fallecido desde que iniciamos esta entrevista. Así de alta es la tasa de mortalidad diaria. La mayoría nunca tiene la oportunidad de pensar en recuperarse de su adicción. Sebastián era único, pues quería recuperarse, evitar recaídas y cambiar para mejor. Tengo entendido que venía de una reunión de recuperación esa noche cuando ocurrió. Esto muestra lo insensata e insidiosa que es la enfermedad de la adicción. La diferencia con Sebastián era que él realmente quería sanar. Aun queriendo y esforzándose por mejorar, la adicción seguía presente. Y extraño a Sebastián profundamente. Ahora, tenemos un par de preguntas más del público, pues debemos terminar pronto. Pero una pregunta que surgió fue, ¿cómo reconocer si un ser querido ha empezado a consumir estas drogas? Y como padres, ¿cómo podemos detectar estas señales? Pero lo más importante, ¿cómo manejar la situación de tener un ser querido en casa que sufre adicción? Porque sé que para nosotros fue una lucha muy dura. Y casi siempre nos sentíamos impotentes. Pero para el público, ¿cómo se maneja tener un ser querido que se ha vuelto adicto a estos opiáceos? Si eres padre y tienes un hijo adolescente con las señales que mencioné, cambios de actitud, comportamiento, cabeceos, dinero perdido, no somos tontos, conocemos a nuestros hijos. Si eres padre, conoces a tu hijo. Y cuando ves estos cambios drásticos, ¿sabes que algo anda mal? ¿O los has pillado consumiendo? ¿Has encontrado parafernalia o drogas encima? ¿Y que ya sabes que no hay un secreto mágico para esto? Es un hecho innegable. Aquí es donde no debes postergar buscar ayuda si puedes. Las intervenciones son posibles. A veces, cuando la familia se reúne y logra sentar al hijo para hablar, hay que actuar ya. A veces hay que aplicar mano dura. Sin su móvil, sienten que no tienen vida. A veces tendrás que ser firme y quitarles el móvil por un tiempo, hasta que se sienten a hablar en serio contigo, o quitarles las llaves del coche, porque lo último que deben hacer es conducir y tener un accidente mortal. Conozco gente que ha pasado por eso. Mira, esta es una intervención seria que debe hacerse lo antes posible. No puede esperar, no se debe ignorar. No es algo pasajero ni una etapa que se resolverá sola. Muchas veces no lo hará. Con lo peligrosa y letal que es esta droga, no se puede posponer. Es imposible. Intenta que busquen ayuda, vean a un terapeuta o consejero, aunque sea una vez. Como dije, intervenir o exponer los hechos para que entren en un programa de tratamiento. Los programas para adolescentes suelen ser más largos que para adultos. Para adolescentes duran de 60 a 90 días, incluso hasta 6 meses. Otro problema es cómo pagar estos programas. ¿Lo cubrirá el seguro? Cosas así. Es difícil poner precio a salvar una vida, y eso es algo muy difícil de afrontar. Pero no hay que esconder la cabeza. Lo primero es no ignorar el problema pensando que se irá solo. Eso es lo último que debes hacer. Hay que dar la cara y confrontar. No nos gusta confrontar, sobre todo a los adolescentes. Sabemos cómo pueden reaccionar. Pero hay que hablar en serio, abrirse en casa.
Si es necesario, inventaré lo que sea. Hacer algo es mejor que no hacer nada. Eso es lo que realmente importa. Busca ayuda, incluso como padre. Si tienes problemas con tu hijo, busca ayuda tú mismo. Llama a un profesional por tu cuenta. Busca consejo y pregunta qué hacer si crees que usa opioides. Hay líneas de ayuda para hablar de esto. Existen líneas directas. Tenemos gente que sabe con quién contactar. Lo importante es no posponerlo. No hay que demorarlo. Apenas se descubra, hay que actuar de inmediato. Eso es lo único que suplico. Bueno, eso es todo por hoy. Y queremos agradecerte de nuevo, Don, por la entrevista. Gracias, Duf, y por tu servicio a la comunidad. Si necesitan más información, pueden llamarme al 843-247-9051. Y puedo guiarlos en la dirección correcta. O si necesitan consejería en casa, puedo darles el contacto de Don. Él estará encantado de ayudar si tienen un ser querido con adicciones. Así que gracias y que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima vez. Gracias.